Hermanos queridos de la Iglesia del Señor, el Mirador del Lago, en Vialema en este hermoso lugar de la provincia de Córdoba, bienvenidos nuevamente a un martes en el cual vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, escuchando al mismo Dios hablarnos a través de ella, a través de sus escrituras. Y en la clase anterior habíamos visto por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿recuerda? Repasó, escuchó el mensaje a través de YouTube o escuchó o vio las notas que usted seguramente tomó, porque sabemos que esta es una iglesia que nos caracterizamos por tomar nota, tomar nota para refrescar nuestra memoria, para afianzar las enseñanzas que el Señor nos permite recibir día a día. Antes de comenzar, la pregunta de hoy es, ¿cómo hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Una pregunta sencilla, fácil, y la respuesta también es muy sencilla, muy fácil, y está en la palabra de Dios, está en las Escrituras. Pero vamos a pedir al Señor su bendición, le vamos a pedir su guía en este tiempo. Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo, dándote gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la obra de Cristo, porque por medio de ella nos has reconciliado consigo, Señor, o contigo, Padre, y queremos, Señor, a esta hora pedirte tu bendición, pedirte que nos estés iluminando, bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, que tú brilles verdaderamente en nuestro interior, ilumines nuestra vida, Señor, y que al finalizar esta enseñanza podamos descubrir cosas que tal vez creíamos que las teníamos entendidas, pero que hoy podamos ver, Señor, que verdaderamente la luz de tu palabra alumbró nuestras vidas y que a partir de hoy comencemos un nuevo segmento con tu ayuda y con tu bendición. Señor, te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos queridos, amados en el Señor, entonces, ¿cómo hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Creo que última clase ya de martes con este tema tan importante, ¿no? Hablar, aprender, conocer a la persona del Espíritu Santo. En realidad es una doctrina esta, la doctrina del Espíritu Santo, y tenemos mucho por hablar y mucho por aprender, mucho por recordar, pero nosotros simplemente entre la clase pasada y hoy hemos visto un leve pantallazo muy superficial de cosas y detalles que debemos tener muy en cuenta como Iglesia de Cristo. Hermanos, entonces vimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso vimos en la clase pasada, porque debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vimos que es porque el Espíritu Santo nos capacita, nos conduce, nos guía a toda verdad, nos consuela, nos advierte, nos recuerda. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones el día mismo y en el mismo instante que creímos en Cristo y lo recibimos en nuestras vidas. Pero también debemos ser llenos del Espíritu Santo porque como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el mandato de Él. Es un mandato de Dios, que vimos la reunión pasada, de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo leímos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en la segunda y última parte del verso 18, que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero para arrancar, yo les invito a que vayamos rápidamente a la lectura de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. Habla este capítulo de la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y dice el verso 2,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice así el versículo 2, ¿no? Y el 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego a todos los seguidores de Cristo que estaban allí, ¿no es cierto? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, vemos aquí un día de Pentecostés, cómo los apóstoles experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura, en realidad, y lo debemos tener muy claro este concepto, la llenura es la experiencia de una vida controlada absolutamente por el Espíritu. Pero aquí en Pentecostés y en manera excepcional, y por primera vez, el Espíritu vino a habitar permanentemente en el creyente. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento venía temporariamente el Espíritu Santo sobre determinadas personas, según como Dios lo dispusiera, y permanecía en esa persona el tiempo que Dios demandaba. Esa persona cumplía la misión, el mandato, lo que Dios le había encomendado, la comisión que tenía que realizar, y el Espíritu Santo se iba de esa persona. Pero en Pentecostés el Espíritu Santo vino a habitar permanentemente en el creyente. Y allí en aquel tiempo, allí lo que relata las Escrituras en Pentecostés, no se había escrito el Nuevo Testamento. Hermanos, hoy en la actualidad tenemos disponible toda la palabra de Dios en forma escrita. Y no tan solo en forma escrita, y la tenemos en audios, por ejemplo, y de distintas formas, distintas traducciones. Hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo es muy importante, y yo les diría, es la receta ideal, las recomendaciones elementales para ser llenos del Espíritu Santo. Debemos estudiar la palabra, pasar tiempo en meditación de ella, en oración y en obediencia al Señor. Es decir, debemos pasar mucho tiempo a solas con el Señor. Porque cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella, cuando oramos, estamos pasando tiempo con el Señor. Entonces, estos son los requisitos básicos para poder ser llenos del Espíritu. Vemos entonces en este capítulo 2 que todos los apóstoles y los 120 que se encontraban allí, ¿no es cierto?, recibieron el Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, nosotros ya lo recibimos al Espíritu Santo. Desde el momento que creímos, el Espíritu Santo viene a morar, a habitar en nosotros. Somos sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa. Pero les invito a que vayamos en el mismo libro de Hechos, pero esta vez en el capítulo 4, en el verso 8, dice, aquí vemos a Pedro y a Juan ante el concilio, y el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y bueno, y continúa, ¿no es cierto?, el discurso de Pedro. Pero lo que debemos recalcar y poner énfasis acá, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque si vamos al versículo 5, dice, aconteció ¿al día siguiente de qué? De los que habían oído la palabra, habían creído, ¿no? Dice la cantidad de los varones cuántos eran, y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote. Bueno, y ahí dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, es decir, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, les habla a los gobernantes, porque menciona allí ancianos, escribas, y estas posesiones, o posiciones, mejor dicho, estas posiciones
que se mencionan aquí en la palabra conforman el cuerpo o conformaban el cuerpo legislativo judío denominado el Sanedrín. Usted seguramente lo ha escuchado nombrar, lo ha leído varias veces. El Sanedrín estaba conformado por 71 miembros, incluido allí el sumo sacerdote. Lo leímos que allí estaba el sumo sacerdote. Entonces, Pedro, con la autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo, les habla a los gobernantes. ¿Mm? A tal punto que en el versículo 12 les dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y continúa el discurso memorable de Pedro. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Cuán importante es ser llenos del Espíritu Santo, teniendo en cuenta los detalles que debemos practicar, que leímos recién, que mencionamos recién. Lectura de la palabra, o mejor dicho, estudio de la palabra, meditación, oración, obediencia al Señor, tiempo a solas con Él. Allí nomás en el libro de Hechos, capítulo 4, pero en esta oportunidad en el versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí habla de los creyentes que piden confianza y valor, ¿no? Porque dice el versículo 23, puestos en libertad, vinieron al suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, y ellos dice que habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y bueno, y vemos las declaraciones, ¿no? de estos hijos de Dios. Y el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego después léalo completo, por favor, hermano, hermana, este capítulo. Entonces, aquí en este versículo 31 vemos, al igual que en Pentecostés, como describí el capítulo 2, un fenómeno físico que reveló la presencia del Espíritu Santo allí en medio de sus hijos y de todos aquellos que lo escuchaban y presenciaban este acontecimiento excepcional, ¿no? Luego en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 6, en el verso 3, en realidad acá en el capítulo 6 tenemos y vemos lo que es la elección de los 7 diáconos. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y allí viene el versículo en cuestión, el versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y fíjense la segunda condición, llenos del Espíritu Santo. Y recién dice, y de sabiduría. ¿Comprende lo que quiere decir la palabra de Dios? A quienes encarguemos de este trabajo. Buscaban administradores de la gracia de Dios, pero hermanos que tenían que tener buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo. Cuán importante es para que un hijo de Dios lleve a cabo con excelencia el ministerio donde Dios le ha puesto, haber experimentado y tener la llenura del Espíritu de Dios. Hermanos queridos, se llega a la llenura del Espíritu Santo por tener una comunión verdadera con Dios. Una comunión verdadera. Y voy a parecer reiterativo, y claro que lo soy, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. La llenura del Espíritu Santo
se obtiene por tener una comunión verdadera con Dios a través de la oración, el estudio en oración, el estudio de la palabra de Dios, la meditación, meditar, pensar en la palabra, escuchar a Dios, ¿sí? Pasar tiempo solas con Él. Y acá en el versículo 18 de Efesios 5, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, el apóstol presenta un mandato. Es un mandato que presenta el apóstol, indudablemente guiado por el Espíritu de Dios, para que los creyentes, usted, mi hermano, mi hermana, yo, todos los que hemos creído en Cristo, vivamos todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y esa influencia se produce en nosotros al permitir que la palabra de Dios nos controle. Fíjense ustedes, hermanos, y acompáñenme por favor con la lectura de las Escrituras. Colosense, capítulo 3, verso 16. Uno de mis capítulos favoritos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y continúa la palabra de Dios. Lo que nos quiere decir el apóstol aquí, en esta carta a los hermanos de la iglesia en Colosas y a nosotros, a todos los hijos de Dios en todo el mundo, cuando dice la palabra de Cristo, claro está que se refiere a las Escrituras, a la Biblia, a las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, sopladas por el Espíritu Santo. Habla de la palabra de revelación que Él mismo trajo al mundo. Pero fíjense ustedes, que more en abundancia en vosotros, dice. En nosotros, hermanos. More significa vivir o residir. Quiere decir que viva en. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que viva la palabra de Dios en nosotros. También la traducción quiere decir que se sienta en casa, que la palabra de Dios en nuestro interior se sienta en casa. Esa es la traducción. Después vemos aquí la expresión y en abundancia. Cuando vemos esta expresión en abundancia, tiene que ver con cantidades exuberantes, hermanos, con cantidades exuberantes. Las Escrituras deben empapar todos los aspectos del creyente, aspectos interiores y exteriores. La palabra de Dios, las Escrituras, deben controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra acción, ¿sí? Nuestras acciones deben ser controladas por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol. Hermanos queridos, el Espíritu Santo llena nuestras vidas, o mejor dicho, llena la vida que está controlada por su palabra. Recuerda que cada día el carácter de Cristo es formado en nosotros siempre y cuando leamos la palabra de Dios y la obedezcamos. La mente de Cristo es formada en nosotros cada día siempre y cuando leamos la palabra de Dios y la obedezcamos, la practiquemos. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, debemos tener bien claro, no dudar, que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de éxtasis emocional, de descontrol, como por allí en algunos lados se enseña tan mal. No, no, no. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de éxtasis emocional. La llenura del Espíritu Santo
es un control asiduo de la vida tuya y mía, la vida de todo creyente, como resultado de la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Es muy importante que tomes nota este concepto, lo remarques y lo tengas bien claro, lo tengamos bien claro. Hermanos, por ejemplo, en Romano, capítulo 13, epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 13, Dios nos enseña algo. Romano 13, 13. Dice la palabra de Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y qué importante lo que remata el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis para la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Hermanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en peleas, ni en actos de envidia. Dice el versículo 14, en vez de procurar esas cosas, practicar esas cosas, vístanse del Señor Jesucristo. Y de esta forma no vamos a proveer para los deseos de la carne, para los deseos pecaminosos. Hermanos, la enseñanza que podemos sacar de este capítulo y de este versículo, mejor dicho, 13, es que debemos vivir una vida que agrada a Dios y manifestar en nuestra conducta exterior la realidad interna de nuestras vidas redimidas y rendidas al Señor. ¿Sí? No debemos preocuparnos ni dejar controlar nuestras vidas por participar en fiestas desenfrenadas, en orgías sexuales, trifulcas, alborotos, inmoralidades sexuales. No, esas cosas ni los creyentes, dice la palabra de Dios, que ni debemos mencionar esas cosas. Nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu de Dios. Hermanos, lo que Pablo nos quiere expresar, tanto en esto que hemos leído, como también lo que hemos leído en Colosense y lo que hemos leído en Efesios 5:18, es que debemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Debemos permanecer bajo el dominio, el control, la guía del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero también aquí en este versículo 18 de Efesios 5 es importante que entendamos bien clarito cuando dice sed, ¿qué dice? Sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Mm? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vemos que hay un contraste, porque la embriaguez, no importa con qué sea, aquí dice con vino, pero no importa que sea con vino, con sidra, con cerveza, con clericó, con lo que sea, la embriaguez produce una alegría temporal en la persona y también produce un descontrol en la persona. Y por eso es que hay un contraste entre la embriaguez que produce alegría temporal con estar llenos del Espíritu de Dios. El estar llenos del Espíritu de Dios produce en nosotros un gozo verdadero. Pero también no descartemos que cuando leemos lo que es la embriaguez, podemos entender que
También este versículo hace referencia, cuando habla de que no debemos practicar o vivir la embriaguez, está relacionado a la antigua manera de vivir nuestra, a la vieja manera, a la pasada manera de vivir nuestra, es decir, a nuestros deseos egoístas. Eso lo debemos desechar, pero nos va a ser fácil siempre y cuando nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios. Porque hermanos queridos, en Cristo tenemos un gozo mejor, porque es un gozo verdadero, un gozo alto, un gozo profundo, inexplicable y un gozo perdurable que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando nos reconciliamos con Dios, pero no tan solo cuando nos reconciliamos con Dios, sino cuando dejamos controlar nuestras vidas por su Espíritu Santo, y ese gozo y esa paz pareciera que cura nuestras depresiones, nuestras monotonías, nuestras tensiones, nuestros malos hábitos, nuestras tristezas, la sensación de soledad, la envidia. ¿Cuántas cosas, cuántos beneficios recibimos cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control absoluto del interior de nuestras vidas? Porque ese control produce transformación y se exterioriza en nuestros actos. Hermanos, lo que importa es cuánto de nosotros, de vos y de mí, cuánto de nosotros tiene de Espíritu Santo. Cuánto de nosotros, de nuestra vida, tiene de Espíritu Santo. Hermanos, queridos hermanos en Cristo, debemos someternos cada día a la dirección del Espíritu Santo y sumergirnos en su poder. Te vuelvo a repetir, debemos cada día someternos a la dirección del Espíritu de Dios y sumergirnos en su poder. Para ir terminando, y entre tantas cosas que tenemos para aprender y que lo encontramos en la palabra de Dios, te digo que la llenura del Espíritu es plenitud del Espíritu de Dios en nuestro interior. Por lo tanto, es plenitud de Dios en nuestras vidas para abundar en sabiduría, sabiduría divina de lo alto, siendo hombres llenos del Espíritu Santo, y así poder tener plenitud en Cristo. Que el Señor nos haya bendecido y que nos bendiga a través de estas cortas enseñanzas, de esta serie de enseñanzas que hemos compartido en estos martes. Que podamos, a partir de este momento, verdaderamente decidir someternos a la autoridad de Dios y ceder el control a Él por medio de su Espíritu Santo, el control de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Te amo en Cristo. Te envío un abrazo en el Señor. Y que podamos todos, empezando por mí, practicar lo que hemos aprendido. Bendiciones, hermanos queridos.